Me desperté con el sabor metálico de la sangre en la boca. Porque anoche, en un arrebato de furia ciega, me había mordido el labio hasta sangrar mientras borraba todos los correos que Alberto me había enviado en nuestras noches de promesas rotas. Juré que lo destruiría. Que filtraría cada secreto de su empresa hasta que su imperio de mentiras se derrumbara como un castillo de naipes en una tormenta de Madrid. Pero entonces, su mensaje llegó como un puñetazo al estómago: aún me amas. Y en ese instante, odié no solo a él, sino a mí mismo por la parte de mi alma que aún gritaba que sí. Pensé que el amor era un código limpio, sin bugs ni excepciones. Hasta que Alberto irrumpió en mi vida como un virus que corrompe todo desde dentro. Yo era solo Carlos. Un programador de 32 años atrapado en el engranaje de una startup en el corazón de Madrid, donde las luces de neón de Gran Vía parpadeaban como promesas falsas por la noche. Trabajaba en un cubículo estrecho en un edificio de cristal en Malasaña, rodeado de cafeteras humeantes y el zumbido constante de teclados. Soñando con un día en que mi app de realidad aumentada para turistas revolucionara la ciudad. Pero entonces llegó él, Alberto. El CEO carismático de 38 años. Con esa sonrisa que cortaba como un cuchillo afilado y ojos verdes que te hacían olvidar el peso del mundo. Lo conocí en una de esas fiestas de networking en un loft reciclado en Chueca. El barrio donde los colores de la bandera arcoíris se funden con el humo de los bares. Yo estaba allí por obligación, con una cerveza tibia en la mano, fingiendo interés en charlas sobre blockchain mientras mi mente divagaba en líneas de código. Alberto se acercó como si el espacio entre nosotros no existiera, su mano rozando la mía al pasarme un vaso de vino tinto. Eres el tipo de la app que hace que Madrid parezca París, ¿verdad? Yo soy Alberto. Y odio las mentiras en el código. Y en la vida. Su voz era grave, con ese acento madrileño que arrastraba las R's como un secreto compartido. Hablamos hasta que el sol salió sobre las azoteas. Y en esa noche, me contó de su divorcio reciente, una mujer que nunca amó de verdad. Un matrimonio por apariencias en una familia de banqueros conservadores en Salamanca. Soy gay, Carlos. Pero Madrid me ahoga con sus expectativas. ¿Y tú? ¿Qué te mantiene despierto? Le confesé mi propia lucha, padres en un pueblo de Castilla que aún creían que mi soltería era una fase. Y el miedo crónico a ser el rarito en una industria de machos alfa. Desde esa noche, fuimos inseparables. Él me sacó de mi cubículo y me contrató en su empresa. Tecnova. Una firma de software que prometía revolucionar la identidad digital, con apps que usaban IA para perfiles falsos en redes sociales. Yo me convertí en su mano derecha, codificando hasta el amanecer en su ático en Salamanca, donde las vistas al retiro nos envolvían en una burbuja de intimidad. Hacíamos el amor en sábanas de lino egipcio, con el eco de la ciudad abajo como banda sonora. Y él me susurraba que yo era su ancla en este mar de píxeles. Pero incluso entonces, notaba las grietas, sus llamadas a medianoche a socios inversores, que duraban horas. Su forma de esquivar fotos juntos en eventos. Siempre por discreción profesional. Yo lo atribuía al estrés de ser CEO. Al peso de un armario que nunca había salido del todo. Amaba su ambición. La forma en que caminaba por las reuniones con esa confianza que yo envidiaba. Y sobre todo, amaba cómo me hacía sentir visto. Deseado. En una ciudad que a veces me masticaba y escupía. Sin embargo, la falta empezó a carcomer. No era solo la ausencia de un te amo público, era la soledad que se filtraba en mis huesos cuando él cancelaba cenas por reuniones urgentes. O cuando encontraba condones en su chaqueta que no eran míos. Una vez, en un bar de Lavapiés,
Lo vi riendo con un inversor rubio. Sus manos demasiado cerca. Y cuando le pregunté, solo dijo, es negocio. Carlos. No seas paranoico. Me tragué el nudo en la garganta. Porque perderlo significaría perder mi mundo entero, el trabajo. La estabilidad. El sueño de que alguien como él pudiera amar a alguien como yo. Así que callé. Y en ese silencio, planté la semilla de mi propia traición. Los días se volvieron un ciclo vicioso. Por las mañanas. Codificaba features para Swap Estrella. Una herramienta que generaba identidades virtuales perfectas para evadir escrutinio girónico. Pensándolo ahora. Porque Alberto usaba la misma tecnología para esconder su doble vida. Él me elogiaba en privado, eres un genio. Mi amor. Sin ti. Esto no existiría. Pero en público. Era el jefe distante. El que me asignaba tareas extras mientras coqueteaba con freelancers más jóvenes en las afterworks de Huertas. Sentía el peso de su indiferencia como un código mal optimizado, lento. Ineficiente. A punto de crasear. Una noche. Después de una discusión donde me gritó que no entendía las presiones de ser yo. Me quedé solo en el ático. Mirando el skyline de Madrid desde la ventana. Y juré que si me rompía, él pagaría. Empecé a documentar todo, correos internos sobre irregularidades fiscales. Chats donde prometía comisiones falsas a inversores. Incluso capturas de sus perfiles en apps de citas anónimas. No era venganza aún, era supervivencia. O eso me decía a mí mismo. La presión se acumulaba como un bufero overflow en mi mente. En las pausas para café en la oficina. Oía los chismes, Alberto es un tiburón. ¿Pero has visto cómo trata a su equipo? Ese Carlos parece su perrito faldero. Me reía. Pero por dentro ardía. Con mi familia. Las llamadas semanales desde el pueblo eran un recordatorio brutal, hijo. ¿Cuándo traes a una novia? No querrás acabar solo como tu tío. ¿Qué? Bueno. Ya sabes. Sabían lo suficiente para herirme. Pero no lo bastante para entender. Alberto era mi secreto. Mi salvación y mi cárcel. Una tarde de lluvia torrencial. Típico de un Madrid caprichoso. Lo confronté en su despacho. Necesito más. Alberto. No solo noches robadas. Quiero ser tu pareja. No tu sombra. Él suspiró. Pasándose la mano por el pelo oscuro. Y me besó con esa ternura que siempre me desarmaba. Lo sé. Amor. Pero la empresa está en riesgo. Un escándalo ahora nos hundiría a ambos. Dame tiempo. Tiempo. Esa palabra se convirtió en mi mantra tóxico. Repitiéndola mientras borraba lágrimas en el baño de la oficina. Mientras codificaba con dedos temblorosos. Mientras Madrid rugía indiferente afuera. Y entonces. La densa niebla de la rutina se rompió con un rumor que me heló la sangre. Un compañero. Un diseñador catalán con ojos curiosos. Me deslizó un USB en el ascensor. Mira esto. Carlos. No es por maldad. Pero. Alberto no es quien crees. El archivo contenía fotos, Alberto en una suite de hotel en Barcelona. Enredado con el mismo inversor rubio de lavapiés. Riendo como si yo no existiera. Fechas que coincidían con sus viajes de negocios. Mi corazón latió como un loop infinito. Pero no grité. No lo confronté. En cambio,
Guardé el USB en mi bolsillo. Y en la oscuridad de mi piso en Chambery, planeé mi contraataque. Si él podía traicionarme en la carne, yo lo haría en el alma de su creación, Tecnova. Los meses siguientes fueron un ejercicio en autodestrucción controlada. Por fuera, era el mismo Carlos, el programador eficiente que entregaba updates impecables. El que sonreía en las reuniones de equipo en la terraza con vistas al Prado. Por dentro, era un volcán a presión. Cada línea de código que escribía para la app de identidades falsas ahora llevaba un troyano invisible. Un backdoor que yo controlaba. No era solo venganza, era justicia poética. Alberto había construido su imperio sobre mentiras digitales. Y yo, su amante traicionado, lo desmantelaría bit a bit. Empecé pequeño, filtraciones anónimas a foros de hackers en la dark web, insinuando vulnerabilidades en Tecnova que podrían exponer datos de usuarios VIP políticos. Celebridades que usaban la app para sus affairs discretos. Madrid. Con su pulso caótico de metro abarrotado y tapas compartidas en bares de mala muerte, se convirtió en mi cómplice silenciosa. Caminaba por el Parque del Retiro al amanecer, alimentando patos con migas de pan mientras repasaba mentalmente el plan. Primero, erosionar su confianza con leaks menores, luego, el golpe maestro. Un dump masivo de sus secretos personales entrelazados con los corporativos. Alberto notaba mi distancia. Por supuesto. Sus mensajes se volvieron más insistentes. Ven al ático esta noche. ¿Te extraño? Carlos. ¿Qué pasa? Yo respondía con excusas vagas sobre carga de trabajo. Un resfriado que no pasa. Y cada vez que cedía y iba. El sexo era un bálsamo temporal. Un recordatorio ardiente de por qué lo amaba aún. A pesar del veneno. Una noche, después de hacer el amor en el balcón con el viento de la sierra trayendo olores a jazmín, me abrazó por detrás y murmuró contra mi cuello: siento haberte hecho daño. Ese viaje a Barcelona fue un error. Un momento de debilidad. Pero tú eres mi todo. Mentía. Lo sabía por las fotos. Por el rastro de emails que había hackeado en su laptop mientras dormía. Pero su voz, ronca y vulnerable, me hacía dudar. ¿Era yo el paranoico? ¿O él el maestro manipulador? En esos momentos, Madrid parecía una ilusión óptica, la ciudad de las mil caras, donde el amor se disfrazaba de ambición y la traición de oportunidad. La Vica CHAM se enraizaba más profundo. En la oficina, las presiones se multiplicaban. Alberto, en su rol de CEO implacable, me asignaba deadlines imposibles, gritándome en conferencias virtuales con inversores: Carlos, esto es una mierda. ¿Estás distraído o qué? El equipo murmuraba. Y yo absorbía los golpes como un búfer que se llena hasta reventar. Una vez, en un ascensor atestado, un colega me susurró: cuidado, tío. El jefe está paranoico con las filtraciones. Si no es tuyo. ¿De quién? Sonreí. Pero el sudor me corría por la espalda. Mi familia. Ajena a todo. Presionaba desde EFAR, mi madre llamando para decir que mi primo se casaba. ¿Y tú? ¿Carlos? No querrás que pensemos que... Bueno. Que no te gustan las mujeres. Colgué con el teléfono temblando. Y salí a correr por las calles empedradas de Malasaña. El ritmo de mis pies ahogando el eco de su decepción implícita. Mientras tanto, mi plan avanzaba.
Usé mi conocimiento de la app para crear perfiles falsos que simularan competidores espiando Tecnova, plantando semillas de duda en los inversores. Alberto empezó a envejecer ante mis ojos, ojeras profundas. Reuniones que se extendían hasta la madrugada. Un whisky siempre en la mano durante las cenas que intentaba rescatar nuestra relación. Hablemos. Carlos. Siento que te estoy perdiendo. Lo miré a los ojos. Esos ojos que una vez me habían hecho sentir invencible. Y dije, tal vez ya me hayas perdido. Pero no era verdad. Lo amaba con una ferocidad que me aterrorizaba. Un amor que se retorcía en odio cada vez que recordaba su traición. En las noches solitarias en mi piso. Con el ruido de la calle filtrándose por las persianas. Escribía en un diario digital, si lo hundo. ¿Quién seré yo? ¿El villano o la víctima? La respuesta nunca llegaba. Solo el zumbido de mi laptop. Compañera fiel en esta guerra invisible. La DNN alcanzó su pico en una fiesta corporativa en un club de Moncloa, donde las luces estroboscópicas bailaban como demonios. Alberto me presentó como mi mejor desarrollador. Su mano en mi hombro, un gesto posesivo que ocultaba el abismo entre nosotros. Bailamos. O fingimos hacerlo. Su cuerpo pegado al mío en la pista. Susurrándome promesas al oído, te compensaré. Amor. Una vez que cerremos esta ronda de funding, nos iremos a Ibiza. Solo nosotros. Bebí demasiado. Y en un arrebato, lo besé allí mismo. Delante de todos. Un acto de rebeldía que rompió el velo de discreción. La sala se congeló por un segundo. Luego estallaron aplausos irónicos. Pero vi el pánico en sus ojos. Más tarde. ¿En el baño? Me empujó contra la pared. ¿Qué coño haces? ¿Quieres arruinarme? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No. Alberto. Tú ya lo has hecho. Salí tambaleándome a la noche madrileña. El aire fresco como un latigazo. Y en un banco de la Plaza de España, vomité no solo el alcohol, sino años de silencio. Al día siguiente, el rumor se extendió como un virus, el programador y el CEO. ¿Están juntos? Alberto me llamó furioso, controla tus impulsos. Carlos. Esto podría costarnos todo. Colgué. Y en su lugar, envié el primer leak real, un email anónimo a un periodista del País, con pruebas de que Tecnova manipulaba datos de usuarios para chantaje sutil. No era el golpe final. Solo un aviso. Sentí un rush de poder, mezclado con náuseas. ¿Era esto amor? ¿O solo el eco de un corazón hecho trizas? Madrid. Con su sol implacable filtrándose por las persianas. Parecía burlarse de mí, una ciudad de pasiones efímeras, donde el drama se vive a flor de piel. Pero el perdón es un lujo para los débiles. El turning point llegó como un crash inesperado en producción, brutal. Irreparable. Y sin rollback posible. Era un viernes de finales de otoño, cuando las hojas del retiro caen como confeti melancólico. Y Madrid se envuelve en esa niebla ligera que hace que todo parezca un sueño borroso. Estaba en mi cubículo, depurando el último backdoor en el servidor principal de Tecnova, cuando mi teléfono vibró con una notificación del sistema, alerta de intrusión. No era mía, era real. Alguien, quizá un hacker freelance que mordió el anzuelo de mis foros, había irrumpido, robando no solo datos corporativos, sino fragmentos de los chats privados de Alberto que yo había dejado como cebo. Entre ellos, mensajes explícitos nuestros.
Fotos íntimas que había tomado en noches de debilidad. Y peor, evidencias de sus Sapphires. Incluyendo el del inversor rubio. Enlazadas con transacciones dudosas que olían a lavado de dinero. El pánico me invadió como un flat de errores en consola. Corrí al despacho de Alberto. Pero él ya lo sabía, su rostro. Pálido bajo la luz fluorescente. Era el de un hombre al borde del abismo. «Carlos. ¿Qué has hecho?», gritó. Lanzándome el portátil con las capturas. Intenté negar. Balbucear excusas, no fui yo. Alguien. Pero sus ojos. Esos ojos verdes que amaba. Ahora me perforaban con desprecio puro. Mientes. Solo tú tenías acceso total. ¿Esto es por Barcelona? Por un polvo que no significó nada. El dolor me atravesó como un naif en el código, no era solo traición, era la confirmación de que yo había sido prescindible todo el tiempo. Me derrumbé en la silla. El mundo reduciéndose a un pitido en mis oídos. Mientras él llamaba a seguridad. Estás despedido. ¿Y si esto sale? Te hundiré legalmente. Sal de mi vista. Salí de la oficina como un fantasma. El eco de mis pasos en el pasillo de mármol resonando como un veredicto final. Madrid me recibió con una lluvia fina. El tipo que cala hasta los huesos. Y caminé sin rumbo por Callao. Pasando por carteles de flamenco y turistas ajenos a mi colapso. Me detuve en un café cutre en Preciados. Pedí un cortado que no bebí. Y allí. Solo. El shock se transformó en un vacío glacial. Lágrimas silenciosas rodaron por mi rostro. Mezclándose con la lluvia en la ventana. ¿Cómo había llegado a esto? Yo. Que codificaba mundos perfectos en pantallas. Había destrozado el mío real. Pensé en mi familia. En cómo les diría que había perdido el trabajo y peor. Que mi relación secreta había explotado como una bomba. Pensé en Alberto. En cómo su traición me había empujado al borde. Pero ahora yo era el monstruo. El dolor era un loop cerrado, rabia, culpa, resignación. Repitiéndose hasta el entumecimiento. Esa noche. En mi piso de Chamberí. Con las paredes cerrándose como un algoritmo defectuoso. Intenté borrar todo, el USB. Los logs. Incluso los mensajes en mi teléfono. Pero su último texto llegó como un fantasma, los hackers han publicado todo. La policía viene por mí. ¿Por qué? ¿Carlos? ¿Aún me amas? El mundo se detuvo. Esas palabras. ¿Aún me amas? Eran un eco de nuestras primeras noches. Cuando me las susurraba para calmar mis inseguridades. Ahora. Eran un arma. Me acurruqué en el suelo. El frío del parquet contra mi mejilla. Y sollocé hasta que no quedó nada. No respondí, no podía. El silencio era mi única defensa. Un vacío donde el amor y el odio se fundían en indiferencia. Madrid dormía afuera. Sus luces titilando como errores no debugueados. Y por primera vez. Me sentí verdaderamente solo, no el amante traicionado. Sino el arquitecto de mi propia ruina. Los días siguientes fueron un limbo de paranoia. ¿Llamadas de periodistas, es verdad lo de Tecnova? ¿Era su amante? Correos de excompañeros con piti implícito. Me encerré. Viviendo de delivery y series en Netflix. Pero el sueño me traicionaba con visiones de Alberto esposado. De su imperio desmoronándose en titulares de ABC. Una mañana. Mi hermana llamó desde el pueblo, mamá está preocupada. Carlos.
Dice que pareces deprimido en las fotos. ¿Es por una chica? Mentí. Como siempre. Pero el peso de la verdad me aplastó. Salí por fin. Un paseo errático por el templo de Devod, donde el Nilo artificial reflejaba mi fragmentación. Allí, bajo el sol invernal, admití para mí mismo, lo amaba aún. A pesar de todo. Ese amor tóxico era mi cadena. Y romperla dolía más que cualquier código roto. El escándalo estalló en pleno, portadas de El Mundo con CEO gay de Tecnova implicado en escándalo de datos y chantaje. Alberto desapareció de los radares. Su ático vacío según los vecinos que chismearon en X. Yo, en cambio, me convertí en el villano anónimo. Perseguido por trolls online que me llamaban el cornudo vengativo. Pero en el fondo del pozo, algo se removió, no redención, sino una chispa de claridad. Había tocado fondo. Y desde allí, el único camino era arriba o al menos diferente. El clímax no fue un estallido de fuegos artificiales en la Puerta del Sol, sino un susurro en la penumbra de un bar olvidado en la Latina, donde el olor a tortilla de patatas se mezcla con el humo de cigarrillos prohibidos. Había pasado una semana desde el leak masivo. Y yo, exhausto de esconderme, salí a buscar respuestas o tal vez cierre. El bar. El rincón del olvido. Era un antro con mesas pegajosas y un jukebox que tocaba flamenco antiguo. El tipo de lugar donde los madrileños van a lamer heridas. Pedí un vino de la casa. Y allí estaba él, Alberto. Encorvado en una esquina. Barba de 3 días. Ojos hundidos como pozos sin fondo. No me vio al principio, sorbía su copa con la mirada perdida en un punto indefinido. El hombre que una vez comandaba salas de juntas ahora reducido a un espectro. Me acerqué. El corazón martilleando como un overclock en mi pecho. Aún me amas, repetí sus palabras. Sentándome frente a él sin invitación. Su cabeza se alzó bruscamente. ¿Sorpresa mezclada con algo roto, alivio? Odio. Carlos. Dios. No sé si matarte o besarte. Su voz era un hilo rasgado. Y en ese instante vi la verdad, él también había caído. Su armario estallado en portadas nacionales. Inversores huyendo. Familia cortándolo como un tumor. La policía me interrogó ayer. Dicen que fuiste tú. Que plantaste el backdoor por celos. No negué, en cambio. Solté lo que había fermentado en silencio meses, celos. Sí. Pero también dolor. Alberto. Me usaste como código desechable, brillantemente funcional en privado. Pero oculto en producción. Tus affairs. Tus mentiras. Me rompiste. Y yo te devolví el favor. El bar se desvaneció, éramos solo nosotros. 2 hombres destrozados en una ciudad que devora secretos. Él se inclinó. Lágrimas brillando bajo la luz tenue. Te amé. Carlos. De verdad. Pero el miedo. Mi padre me desheredó anoche. No crías maricones en esta familia. Dijo. Todo por lo que luché en la empresa. El respeto se fue por un mensaje que no borré. Su confesión era cruda. Sin filtros. Y por un segundo. Quise tender la mano. Reconstruirnos en ese rincón mugriento. Pero el clímax exigía verdad. No consuelo. Amor no es excusa para traicionar.
Me pediste tiempo. Y yo te di mi vida. Ahora, toma la tuya de vuelta. No te odio, solo elijo no ser tu sombra más. Me levanté, dejando billetes en la mesa. Y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Sus sollozos me siguieron como un eco. Pero no volví. Afuera, la noche madrileña me envolvió con su brisa cargada de jazmín y asfalto mojado. Y por primera vez, respiré libre. Ese acto de rechazo no fue heroico, fue visceral. Un corte quirúrgico en el tejido de nuestra codependencia. Regresé a mi piso. Y en lugar de codificar venganza, borré todo rastro, cuentas falsas. Lowe's. Incluso su número. Dormí por primera vez en semanas. Un sueño profundo sin pesadillas. Al amanecer, Madrid despertaba con su bullicio habitual, vendedores ambulantes en el rastro. El metro traqueteando hacia el día. Y yo. Con él. Llamé a mi hermana. Confesando lo mínimo, se acabó una relación tóxica. Necesito tiempo para mí. Su voz. Cálida desde el pueblo. Fue un bálsamo, ven a casa. Carlos. Madrid no es el mundo entero. Por primera vez. Consideré que tenía razón. Alberto. En cambio, se hundió más. Leí en las noticias que Ternova declaraba quiebra. Que él enfrentaba cargos por fraude. Pero el verdadero precio era personal, un artículo en Vanity Fair sobre el CEO caído que ocultó su homosexualidad hasta que el amor lo destruyó. No sentí Schadenfreude, solo una tristeza hueca. Como debujear un código que ya no importa. Me contactó una vez más. Un email desde una cuenta temporal, perdóname. Si alguna vez. Lo archivé sin leer el resto. El clímax había sido mío, decir lo indecible. Rechazar el sacrificio eterno. Y en ese rechazo, reclamar mi voz. La ciudad. Testigo indiferente. Me devolvió fragmentos de normalidad. Un café en un parque con amigos de la uni verdaderos. No colegas hipócritas. Una entrevista en una startup pequeña en Usera. Donde codificaba sin cadenas. Pero el eco de esa noche en el bar perduraba. Un recordatorio de que el amor, en su forma más cruda, es un algoritmo impredecible, inputs de pasión, outputs de dolor. Y a veces, un reset que duele pero libera. En las semanas posteriores al clímax, la curación no fue un arco iris sobre el cielo de Madrid, sino un mosaico irregular de días grises y destellos de luz. Como parches en un código legacy que nadie quiere tocar pero que funciona. A duras penas. Me mudé temporalmente al piso de mi hermana en un barrio obrero de Vallecas. Lejos del glamour falso de Salamanca. Donde las calles huelen a pan recién horneado y a esperanza terca. Allí. Sin el zumbido de servidores ni el fantasma de Alberto. Empecé a desentrañar las capas de mí mismo, el programador ambicioso que sacrificó su integridad por un amor defectuoso. El hijo que callaba para no herir a una familia que no entendía. Mi madre. Con su delantal manchado de harina. Me abrazó sin preguntas cuando llegué con una maleta raída. Hijo. El amor verdadero no te deja vacío. Dijo mientras pelábamos patatas para la cena. Y en su simplicidad castellana. Vi la verdad que Alberto nunca captó, el amor es comunal. No un secreto codificado. Alberto. Por su parte. Pagó el precio con intereses compuestos. Las noticias lo pintaban como un mártir moderno, de estrella techaparia social.
con entrevistas de socios que lo tildaban de narcisista manipulador. Se mudó a un apartamento modesto en Carabanchel. Según un amigo común que me lo contó en un café neutral en Atocha. Está destrozado. Carlos. Bebe solo. Evita Chueca como la peste. Su familia lo repudió del todo, ni un centavo de la herencia. No sentí triunfo. Solo una empatía agridulce. Él había elegido el armario por ambición. ¿Y ahora? Expuesto. Enfrentaba el backlash homofóbico de una sociedad española que presume de progresista pero susurra veneno en las sobremesas. Una vez. Lo vi en un artículo, foto granulosa en una manifestación por derechos LGBT en Sol. Sosteniendo un cartel que decía el amor no es delito. Pero su expresión era la de un hombre que sabe que el suyo lo fue. Mi propia sanación era más íntima. Un debugging personal. Empecé terapia en un centro comunitario en Lavapiés. Con una psicóloga lesbiana de 50 que no endulzaba píldoras, tu rabia es válida. Carlos. Pero aferrarte a ella te encadena a él. Hablábamos de mis miedos, ser el gay fracasado en una familia tradicional. El terror a la intimidad real después de tanta falsedad. Por las tardes. Codificaba freelance para ONGs. Apps que conectaban a personas LGBTQ y en pueblos aislados. Un contrapunto poético a la traición de Tecnova. Madrid. En su diversidad caótica. Me devolvió Aliados, un grupo de running en el Manzanares donde confesé mi historia una noche de estrellas. Y ellos. Con abrazos sudorosos. Me recordaron que la vulnerabilidad no es debilidad. Alberto intentó contactarme una vez más. No con súplicas. Sino con una carta entregada por mensajero a mi nuevo piso. La abrí con manos temblorosas, no busco perdón. Carlos. Solo quiero que sepas que tu amor me salvó y me condenó. He empezado terapia. Y por primera vez. Vivo como soy, gay. Roto. Pero honesto. Si alguna vez pasas por Carabanchel. El café de la esquina hace el mejor churro con chocolate. Sin expectativas. La leí bajo la luz de una lámpara IKEA barata. Lágrimas cayendo en el papel. No respondí. Pero guardé la carta en una caja. Un artefacto de cierre. Su IHN era genuino. Y en su confesión. Vi mi propia redención, no necesitaba su ruina para sanar, bastaba con que él enfrentara la suya. Poco a poco. El vacío se llenó. Una cita casual en una app, un barista moreno con risa contagiosa, me mostró que el deseo podía ser ligero. No un yugo. Con mi familia. Abrí grietas, una cena donde dije. Mamá. Papá. Soy gay. Y el hombre que amé me rompió. Pero estoy aprendiendo a recomponerme. Silencio primero. Luego abrazos torpes. Y mi padre murmurando, hijo. Solo queremos verte feliz. No fue perfecto. Pero fue real. Como el Madrid de las fiestas patronales. Con sus fuegos y sus fallos. La curación. Entonces. No era victoria grandiosa. Sino permiso para existir, para codificar sin sombras. Amar sin cadenas. Y caminar por gran vía sin que el pasado me persiga como un error no resuelto. Madrid en primavera es un engaño cruel, flores en los balcones de Lavapiés brotando como promesas no cumplidas. El sol calentando las plazas donde los abuelos juegan al dominó y los jóvenes besan sin pudor. 6 meses después del caos. Yo era una versión beta de mí mismo, aún con bugs. Pero funcional. Había lanzado mi propia app. Madrid Care.
Una red para conectar a la comunidad LGBTQI con recursos mentales y eventos locales, un éxito modesto. Con reseñas en App Store que decían finalmente: algo auténtico en esta ciudad de máscaras. Vivía en un estudio luminoso en Chueca, con vistas a bares multicolores. Y por las noches, en lugar de whisky solitario, salía a terrazas donde la risa era moneda corriente. Alberto era un rumor lejano, había cerrado un acuerdo con la fiscalía, evitando cárcel por cooperación. Y ahora dirigía una pequeña consultoría ética en software, enfocada en privacidad para minorías. Lo vi una vez, por accidente, en una charla TEDx en Matadero, delgado, con gafas nuevas, hablando de la vulnerabilidad como código abierto. Nuestras miradas se cruzaron en la QIA, él sonrió, triste y genuino. Y yo asentí. Un gesto de paz no hablada. No volvimos a cruzarnos. Pero supe por amigos que salía con alguien, un profesor de arte. Estable. Fuera del armario. Me alegró. De verdad, su sanación era la mía por proxy. Prueba de que el drama no siempre termina en cenizas. La familia se adaptó a trompicones, visitas al pueblo donde mi madre cocinaba paella con extra de marisco, para que traigas amigos. Y mi padre, en un gesto torpe, regalándome un libro de Lorca con una nota: entiende el dolor, hijo, pero vive. Esas grietas se convirtieron en puentes. Y en Madrid encontré una tribu, amigos de la app, que organizaban picnics en el casa de campo, donde compartíamos historias de rechazos y renacimientos bajo robles centenarios. El deán de todo, el amor tóxico. La venganza fallida. El corazón expuesto se asentó como un quemid final en mi vida, no perfecto, pero diploid. Una tarde, caminando por el puente de Toledo al atardecer, con el río Manzanares reflejando naranjas y violetas, me detuve y miré mi reflejo fragmentado en el agua. ¿Aún me amas?, susurré al viento. No a Alberto, sino a mí mismo. La respuesta no importaba, lo que contaba era la pregunta. Un recordatorio de que el amor propio es el único código que no se corrompe. Madrid siguió su curso, indiferente y eterna. Y yo con ella, un programador que, habiendo tocado el vacío, eligió el código limpio. Un byte a la vez. ¿Y si el verdadero traidor no fue él, sino el silencio que permití? Esa duda, como un comentario en el margen, me acompaña, invitándome a escribir líneas nuevas cada día.